El complejo de inferioridad es un concepto fundamental de la psicología individual desarrollada por Alfred Adler, quien fuera inicialmente colega de Sigmund Freud, pero posteriormente se distanció para crear su propia escuela. A diferencia de Freud, que centraba la motivación en la sexualidad, Adler postulaba que la fuerza principal que impulsa el comportamiento humano es la búsqueda de la superioridad o perfección como mecanismo de compensación ante los inevitables sentimientos de inferioridad. La definición central es sentimiento de inferioridad, sensación universal y natural de ser menos que los demás, de ser incompleto o inadecuado en algún aspecto. No es en sí mismo una patología, sino un motor del desarrollo. Complejo de inferioridad se convierte en un complejo cuando estos sentimientos son tan abrumadores, están tan mal manejados o son tan inconscientes que paralizan al individuo en lugar de motivarlo. La persona se queda estancada en la queja y la autocompasión sin poder avanzar. Para Adler, la misma vida comienza con una inferioridad biológica. El bebé es completamente dependiente. La superación de ese estado es el primer impulso de crecimiento. Orígenes y fuentes del sentimiento de inferioridad. Adler identificó varias fuentes primarias de donde surgen estos sentimientos. Primero, inferioridad orgánica, defectos físicos reales o percibidos, ser más bajo, tener una discapacidad, una enfermedad crónica. Adler observó que los individuos con desventajas orgánicas a menudo desarrollaban una compensación excepcional en esa misma área. Por ejemplo, un niño que es débil se vuelve un atleta, o en otra, un niño tartamudo se vuelve un gran orador. Segundo, los problemas fundamentales de la vida. La vida nos enfrenta a tres tareas sociales principales que pueden ser fuente de sentimientos de inferioridad si no las manejamos bien. La tarea social, la comunidad, dificultades para relacionarse, hacer amigos o sentir pertenencia. La tarea laboral, trabajo, sentirse incapaz, incompetente o no reconocido en el ámbito profesional. La tarea del amor, pareja, problemas para formar o mantener una relación íntima y de pareja. Sobreprotección o negligencia parental. Sobreprotección impide que el niño desarrolle su capacidad de enfrentar dificultades, creando un adulto inseguro y con sentido de derecho. Negligencia o abandono hace que el niño se sienta indigno de amor y apoyo, generando una profunda convicción de inferioridad. Cuarto, comparación social inevitable. Desde la infancia nos comparamos con hermanos, compañeros y figuras de autoridad. En la constelación familiar, la rivalidad fraterna es un campo fértil para estos sentimientos. El hermano mayor exitoso versus el hermano pequeño rebelde. El proceso de la inferioridad a la compensación y la superación. El proceso dinámico que propone Alfred Adler es en la clave de su teoría. Primero, experiencia de inferioridad. La persona se enfrenta a una debilidad real o percibida. Segundo, sentimiento de inferioridad. Surge la emoción de ser menos, de no estar a la altura. Tercero, impulso de compensación. Este es el motor. La psiqui humana busca automáticamente contrarrestar, equilibrar y superar ese sentimiento. Cuarto, estrategias de compensación. Compensación exitosa o sana conduce al éxito, el crecimiento y la maestría. El sentimiento de inferioridad se transforma en un esfuerzo positivo por mejorar. Ejemplo, el niño físicamente débil se dedica al estudio y se convierte en un científico brillante. Sobrecompensación es un esfuerzo exagerado y a menudo rígido por ocultar la inferioridad. Puede llevar a logros grandiosos pero con un alto costo emocional o comportamientos arrogantes y dictatoriales. Un ejemplo de ello es el hombre de baja estatura que se vuelve agresivo y dominante para demostrar su poder. Compensación fallida, complejo de inferioridad. Cuando el individuo se rinde, no puede superar el sentimiento y desarrolla mecanismos de evasión, excusas, autocompasión y en algunos casos enfermedades o neurosis con una salida para no enfrentar las demandas de la vida. El compañero, el complejo de superioridad. Este concepto es inseparable del de inferioridad. Adler lo veía como la cara de la misma moneda. Complejo de superioridad no es un sentimiento genuino de confianza, sino una máscara que oculta unos sentimientos de inferioridad profundos y no resueltos. Se manifiesta como arrogancia, vanidad, menosprecio hacia los demás y una necesidad constante de demostrar que es mejor. Es un intento desesperado de la psique humana por elevarse por encima de los demás para no tener que enfrentar su propia inferioridad percibida. Puntos de vista y críticas al concepto. Perspectivas de la psicología individual. Lo considera un pilar central de la personalidad. La terapia de Adler se centra en identificar el estilo de vida del paciente, su plan inconsciente para compensar su inferioridad y fomentar el interés social, que es el antídoto más sano contra el complejo de inferioridad. Perspectiva psicoanalítica clásica de Sigmund Freud. Freud veía la teoría de Alfred Adler como una simplificación excesiva y una desviación de la importancia de los instintos sexuales y el inconsciente. Para Freud, los sentimientos de inferioridad, especialmente la envidia del pene, tenían un origen específicamente sexual. Perspectiva humanista. Autores Roger y Maslow.
coinciden en la importancia de la autorrealización, pero enfatizan más la tendencia actualizante innata y la necesidad de un self congruente. Para ellos, el complejo de inferioridad surge de condiciones de valor impuestas por otros que impiden que el self real se exprese. La perspectiva cognitiva-conductual explica el complejo de inferioridad a través de esquemas cognitivos disfuncionales. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, pensamientos automáticos negativos y conductas de evitación que se mantienen por refuerzo negativo. Al evitar una situación social se reduce la ansiedad a corto plazo. Perspectiva sociocultural. La sociedad moderna, con su énfasis en el éxito, la belleza física, la riqueza, es un caldo de cultivo para los sentimientos de inferioridad. Las redes sociales, donde se muestra una vida perfecta, exacerban este fenómeno. Critica su amplitud. Algunos críticos señalan que el concepto es tan amplio que puede explicar cualquier comportamiento, lo que lo hace difícil de falsificar científicamente. Reinterpretación simbólica y actual. El legado de Adler es profundo y su concepto se ha integrado en la lengua popular y la psicología moderna, motor del progreso personal y social. A nivel colectivo, el sentimiento de inferioridad ante un problema, por ejemplo una enfermedad, puede impulsar avances científicos y tecnológicos. Estructura narrativa es la base del viaje del héroe. Un héroe con una carencia o debilidad, inferioridad, emprende un viaje que es la compasión para superarla y regresar transformado. El concepto de mindset, también conocido como mentalidad, la obra de Carol Dweck sobre mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, es un eco directo de Alfred Adler. La mentalidad fija es soy así, no puedo cambiar, refleja un complejo de inferioridad, mientras que la mentalidad de crecimiento, puedo aprender y mejorar, refleja una compensación sana. Conclusión, legado y vigencia. El complejo de inferioridad del autor Alfred Adler es uno de los conceptos más influyentes y perdurables de la psicología. En la psicología moderna ha sido incorporado terapias como la terapia cognitivo-conductual y la psicología positiva. La idea de que nuestras debilidades percibidas pueden ser la semilla de nuestras mayores fortalezas es central en muchos enfoques de coaching y desarrollo personal. En la cultura popular, la idea está omnipresente en personajes de cine y literatura. El villano que busca poder para compensar un trauma de la infancia, el antihéroe que lucha contra sus demonios internos. Vigencia. En un mundo de comparación constante y altas exigencias, el marco de Adler para entender a la inferioridad es más relevante que nunca. Nos recuerda que la inferioridad no es una condena sino un punto de partida. La clave no es eliminar estos sentimientos, sino canalizarlos hacia la búsqueda sana de significado, conexión y contribución, que es en esencia lo que Adler definió como una vida sana. En resumen, el complejo de inferioridad no es una patología rara, sino una experiencia humana universal. Su manejo determina si nos convertimos en individuos resentidos o paralizados, o en personas resilientes, empáticas y orientadas al crecimiento.